Estudiantes, el trabajo del día de hoy es el trabajo con respecto a a la diferencia y al complemento de dos intervalos. Entonces, eso es lo que vamos a colocar de inmediato. Diferencia y complemento. Diferencia y complemento con respecto a los intervalos. Entonces, ¿cuál es la regla en este ejercicio? Al igual que en todos los anteriores. Lo primero que vamos a hacer es graficar los intervalos. Que ahí va desde -3, tengo el 4, el 0 y el 6. Entonces comenzamos a ordenar desde -3. Desde -3 hasta 6. Ordenen en su recta numérica desde -3 hasta el número 6. Ahí tenemos -3, -2, -1. Por acá estará el 0. Y ahí tenemos acá al número 1. Y ahí en el sucesivo, al número 2, al número 3, al número 4, al número 5 y al número 6. Perfecto. Bien, en este caso, en el intervalo para A va en -3 abierto y en 4 abierto. Entonces graficamos en -3 abierto, que va hasta 4 también abierto. Bien, o sea, el proceso es muy similar a lo que hemos venido trabajando durante las semanas anteriores, ¿no? Bien, entonces ahí lo graficamos y pintamos esta región. Bien, pintamos esa región. Listo. Este para el intervalo en A. Ahora para el intervalo en B, que va desde 0 hasta 6. Cerrado en 0, cerrado en 6. Entonces colocamos ahí cerrado en 0 y cerrado en 6. Bien. Entonces ahí colocamos cerrado en 0 y cerrado en 6. Bien. Como te has dado cuenta, es el mismo trabajo que hemos venido desarrollando. Y vamos a pintar acá. Cerramos ahí el intervalo y acá cerramos. Bien, acá estará en intervalo. Bien. Listo. Bien. Listo. Ahora lo que tienes que tener presente acá es lo siguiente, niños y niñas, y acá sí les voy a pedir que presten mucha atención. Por eso que lo estoy graficando esta parte lo mejor posible acá. Vamos a graficarlo ahí correctamente para que no borre la bolita que está en blanco. Eso es muy importante. Acá hay que tener bastante cuidado con este gráfico. Bien, ahí está, no pintar la bolita. Bien, ¿por qué, profesor? Porque si a mí me piden A diferencia B, entonces, ¿qué significa A diferencia B? Lo voy a colocar ahí en la parte inferior. A diferencia B significa los elementos que solo pertenecen al intervalo A, pero no pertenecen a B. O sea, los que solo pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. Recuerda que el intervalo A es el que hemos puesto acá de color verde. Ese es el intervalo A, el que está de color verde. Bien, ese es el intervalo A. Lo voy a poner ahí. Ese es el intervalo A. Y el intervalo B es el que hemos colocado con color rojo, con color rosadito ahí. Ese es el intervalo B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, profesor? Lo que solo pertenece al intervalo A. La región que solo pertenece al intervalo A es la que voy a pintar acá de color azul. Préstame mucha atención, ¿ah? Mira, préstame mucha atención. Esta región. Voy a eliminar los colores para que tú aprecies y te des cuenta bien de lo que vamos a trabajar acá. Presta atención, ¿ah? Ahí elimino los colores. Y lo que solo pertenece al intervalo A vendría a ser este intervalo, que voy a pintar acá de color azul. Lo que solo. No tiene nada que ver con el intervalo B. Esto es lo que solo pertenece al intervalo A. Ah, profesor, lo que solo pertenece al intervalo A vendría a ser ello. ¿Te das cuenta? Pero ¿de dónde a dónde va, profesor? Fácil. Observen con mucha atención acá. Ahora sí, presta atención a esta última parte.
Lo que solamente pertenece al intervalo A, ¿dónde empieza? Em- Empieza acá. Empieza en -3. ¿Y dónde termina? Termina en el 0. Pero acá hay un detalle. Cuando vayas a armar el intervalo, ya sabes que empieza en 3 y termina en 0. Pero en 3, ¿cómo es? En 3 es abierto. Es abierto Ahí y tiene no que se, ser cuando es abierto. abierto no se cuenta. Ahí está. Pero, ¿sabes lo que sucede? Cuando vayas a definir en 0, como es lo que solo pertenece al intervalo A, y el 0 pertenece al intervalo B, entonces el 0 no puede ser cerrado. En la diferencia, ese valor, como ahí en el gráfico es cerrado, en la diferencia tendría que estar abierto. ¿Por qué? Porque no puede tomar el 0 como valor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque lo que estás calculando es diferencia. Lo que solo pertenece al intervalo A. Y el 0 pertenece al intervalo B. Por eso es que ahí, en ese punto, ahí tiene que ser abierto. Si ahí es cerrado, en el conjunto solución tiene que ser abierto. Y si el 0 hubiera sido abierto, en el conjunto solución tiene que ser cerrado. Para la diferencia. Vayan trabajando niños y niñas ahí en casa. Bien, observa lo siguiente. Ahí tienen los intervalos C y D. Los intervalos C y D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar los intervalos. ¿Sí? Colocamos los valores de C y D que van desde el 0 hasta el 10, considerando todos esos números. Entonces vamos a colocar los valores ahí, desde 0 hasta 10. Bien, colocamos ahí el 0 y vamos ahí a colocar los números. Bien, estamos colocando los números desde el 0 hasta el 10. Y de ahí lo que vamos a hacer de inmediato es graficar los intervalos. ¿Sí? Así que préstame atención, por favor, ahora que voy a graficar, antes que te pongas a hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Préstame atención. Lo primero que hacemos es graficar el intervalo C, que va desde 0 hasta 7. En 0 cerrado en 0 y en 7 vendría a ser abierto. Entonces, eso es lo que graficamos. En 0 cerrado y en 7 sería abierto. Bien, y ahí está el intervalo C. Ahora graficamos el intervalo D. El intervalo D que va desde 4, abierto en 4 hasta 10 cerrado. Abierto en 4 hasta 10. En 10 es cerrado. Abierto en 4 y cerrado en 10. Bien. Ahora bien, ¿qué te pide hacer el ejercicio acá? Te pide calcular D diferencia C. D diferencia C. Es lo que te está pidiendo ahí determinar. ¿Sí? Vamos a colocarlo ahí. D diferencia C. D diferencia C. Bien. Ahora veamos lo siguiente. Préstame atención. ¿Eh? Préstame atención. Como tú has visto acá, acá está el intervalo C. Este es el intervalo C. Bien, ese es el intervalo C. Y acá está el intervalo que hemos graficado, el intervalo D. Ahí está el intervalo D. Perfecto. Ahora quiero que me prestes mucha atención a lo siguiente. En el ejercicio anterior, cuando habíamos dicho A diferencia B, ¿qué significaba? Significaba lo siguiente. Ahí estarán los elementos que solo pertenecen al intervalo A. Por eso es que en el anterior ejercicio, la región que solo pertenece al intervalo A iba desde -3 hasta 0. Acá es -3, desde -3 hasta 0. Ahí desde -3 hasta 0. Pero en el intervalo A, en el ejercicio anterior, en -3 es abierto. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Pero cuando llegaba hasta 0, y como debe ser lo que solo pertenece al intervalo A, observa, 0 pertenece al intervalo B.
Entonces no se puede colocar 0 en el intervalo como cerrado. Ahí tiene que ser abierto. Porque si es cerrado, estarías considerando al 0 dentro de la diferencia y el 0, como bien dice la definición, pertenece al intervalo A, pero también a B. Entonces en la diferencia debe ser lo que solo pertenece al intervalo A. Por eso es que en 0 iba abierto. ¿Te das cuenta? Y acá es lo mismo. Acá te dan los dos intervalos y te dice D diferencia C. ¿Qué significa D diferencia C? Significa los elementos que solo pertenecen al intervalo D. Al intervalo D. No deben pertenecer al intervalo C. Solo pertenecen al intervalo D. Y los que solo pertenecen al intervalo D estarían en esta región que voy a pintar acá de color azul para que te des cuenta. Estarían en esta región. ¿Te das cuenta? Lo que solo pertenece al intervalo D, que no esté en la intersección, solo al intervalo D. ¿Y desde dónde a dónde empieza, profesor, lo que solo pertenece al intervalo D? Bueno, ahí empieza, ¿de dónde? Desde este punto que va en 7, ¿hasta dónde? Hasta este punto que termina en 10. Entonces va desde 7 hasta 10 en el intervalo. Pero acá hay algo más, niños y niñas. Acá va algo más. Ahora tenemos que ver qué valores, si es abierto o si es cerrado el intervalo. Yo te voy a dar una idea súper práctica. Observa, el 7 es abierto en el conjunto C. ¿Qué significa? Que el 7 no pertenece al conjunto C. El 7 no pertenece al conjunto C, pero el 7 sí pertenece al conjunto D. Entonces, como el 7 pertenece al conjunto D y solamente en la diferencia deben estar los elementos que pertenezcan al intervalo D, en 7 tiene que ser cerrado. Entonces, para que tú observes según el gráfico, si en el gráfico ves ahí que la diferencia acá es abierto, en el intervalo va cerrado, como en el caso anterior. En el caso anterior, en 0 era cerrado, en el intervalo iba abierto. ¿Te das cuenta? Y en cambio, cuando llega a 10, en 10 sí vendría a ser cerrado. Entonces, ahí sí no tendrías ningún problema de colocar cerrado. Porque el 10 sí pertenece al conjunto D. Ahí está la diferencia. Vayan trabajando niños y niñas. Bien, estudiantes, en el tercer ejercicio, igual que en los casos anteriores, vamos a hacer nuestra gráfica, ¿no? Graficamos ahí los valores. Ahí va desde -9 hasta el número 2, ¿no? Vamos a colocar ahí los valores. A ver, trabajen conmigo ahí. Va desde -9. Colocar ahí el número, vayan trabajando ustedes conmigo ahí. Ajá, -9. Y ahí vamos ordenando. -9. Acá vendría a ser -8. Acá vendría a ser -7. Acá -6. Vamos a ordenarlo ahí. Acá es -5. Acá sería -4. -3. -2. -1. Acá tendríamos 0. Vamos un poquito más allá. Acá tendríamos 1. Y ahí tendríamos 2. Perfecto. Entonces hacemos el gráfico igual como en todo lo que hemos trabajado anteriormente, ¿ah? El primer intervalo va desde -9 hasta el número 2. Perfecto. Entonces ahí en -9, ¿cómo sería? Ahí sería abierto. Y en 2, ¿cómo sería? También abierto. Ahí está el intervalo, ahí está el intervalo, ahí está todo el intervalo E. Perfecto. Ahora el intervalo F va desde -7 hasta 0. Desde -7, muy bien, hasta 0. Perfecto. Acá vendría a ser cerrado tanto por izquierda como por derecha. Vamos a dibujar cerrado por izquierda, cerrado por derecha. Bien.
Bien, niños y niñas. Entonces, ahora, a ti te han pedido determinar qué en este ejercicio. Te han pedido determinar E diferencia F. ¿Qué significa E diferencia F? Significan los elementos que solamente, únicamente pertenecen al intervalo E. Solamente pertenecen al intervalo E. Eso hay que tenerlo bien presente. Solo pertenecen al intervalo E. Solo pertenecen al intervalo E. ¿Y quiénes son los que solo pertenecen al intervalo E? ¿Quién era el intervalo E? Que iba desde -2 hasta 2, ¿no? Ah, profesor, lo que Menos 9 solo, hasta 2, no menos 2 hasta 2. sí, desde -9 hasta 2. Pero lo que solo pertenece al intervalo E es lo que voy a pintar acá de color azul. Lo que solo pertenece al intervalo E. Esto solamente pertenece al intervalo E porque lo que está en medio está en la intersección. Y esto es lo que solo pertenece al intervalo E también. ¿Te das cuenta? Esa sería la definición. Ahora, ¿cómo tendría que definirlo en este caso? Bien, a ver, observa. Acá hay dos partes, acá está dividido en dos partes lo que solo pertenece al intervalo E. La primera parte va desde el -9 hasta el -7 y la otra parte va desde el 0 hasta el número 2, porque son dos partes la diferencia, lo que solo pertenece al intervalo E. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, observen primero para que entiendan cómo vas a construir, porque acá hay que tener bastante cuidado cómo construir. En primero iría desde -9 hasta -7. Perfecto. ¿Ya? Observa ahí. El -9 viene a ser abierto, entonces acá no hay ningún problema si es abierto. Ajá, porque ahí empieza. Pero acá está el detalle. En la diferencia, en 7, es cerrado en el conjunto F. ¿Qué significa? Que el 7 sí pertenece al conjunto F. Entonces, como debe ser lo que solamente, únicamente pertenece al intervalo E, si ahí es cerrado en -7, entonces en el intervalo tendría que ser abierto. Porque no podría tomar -7, dado que -7 pertenece al intervalo F. ¿Te das cuenta? Lo contrario de cerrado, ahí sería abierto. ¿Y cómo haría para juntarlo con la otra parte, profesor? Ahí colocas simplemente el símbolo de unión, ahí va la unión, y ahora vamos a colocar el otro intervalo. El otro intervalo va desde 0 hasta el número 2. Desde 0 hasta el número 2. Pero ahora miren, ¿cómo vamos a definir? Observa el 0. El 0 pertenece al intervalo F. Pero como tú quieres hallar la diferencia, en la diferencia solamente tienen que estar los elementos que pertenezcan únicamente al intervalo E. Eso significa que si acá el 0 como pertenece al intervalo F, para la diferencia en 0 tendría que ser abierto. Y en 2, directamente ahí no hay ningún problema, en 2 es abierto. Esa sería la diferencia, E diferencia F en esta operación. Vayan trabajando, por favor, niños y niñas.